Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Muy buenas tardes, es un gusto un miércoles más estar aquí a través de la 930 Radio Costa Rica en cada uno de los hogares de ustedes en la Costa Rica y alrededor de todo el mundo a través de la internet. Mi nombre es Freddy Peña, estos son los enigmas de los tiempos. La verdad es que es un verdadero honor y un privilegio el poder compartir con ustedes. Un saludo súper especial a nuestra familia ya, de nuestra hermana Rosibel, nuestro hermano Maynor, a David, a Nicole. Gracias por los comentarios de esta semana, por el ratico que pudimos ahí conversarnos vía telefónica a través de los mensajes, y gracias a Dios existe también la tecnología, ¿verdad?, para que se pueda promover este hermoso mensaje y en el que vamos aprendiendo a vivir una vida pues agradable ante los ojos de Dios. Gracias por sus comentarios, son de gran motivación para este servidor y para este programa. Bueno, vamos a empezar de la mejor forma porque hoy nos toca la tercera parte, y en esta tercera parte yo creo que va a sacar un poquito de roncha. Tengo a dos hermanos. No voy a mencionar los nombres por razones obvias, que están dos parejas muy lindas que he conocido en el transcurso de estos años que he vivido aquí en la zona de Huetar Norte de Costa Rica, y he tenido estas dos parejas cristianas que me han hecho observaciones con respecto a su relación matrimonial, y aprovechando lo del asunto del noviazgo que se vino así, y tenemos que poner también, obviamente, que es el preámbulo del noviazgo para un matrimonio, para algo más sólido, ¿verdad? Que en relaciones pues hoy día se han perdido, pero que están ahí estipuladas dentro del concepto moral que como creyentes tenemos que vivir, y obviamente un noviazgo es el preámbulo del matrimonio, y me pidieron que por favor abarcara el tema del matrimonio, especificando cuando hay matrimonios en uniones mixtas, y cuando hay matrimonios que llegaron a Cristo juntados, por el término que llamamos aquí en Costa Rica, vivir en una unión libre, ¿verdad?, sin un debido matrimonio, o en diferentes situaciones de divorcio, y tal vez una persona sin tener en un primer matrimonio, pero el cónyuge sí. Entonces vamos a analizar hasta donde nos permita las Sagradas Escrituras y obviamente la revelación del Espíritu Santo, porque nada se mueve si el Espíritu Santo no nos lleva a la verdad. Eso es lo importante de tener las Sagradas Escrituras, porque nos permiten tener claridad en todos estos temas que a veces, como les digo, ¿verdad?, levantan roncha y se ponen un poco conspicuos. Gracias, un saludo ahí a los hermanos en cabina y Control Master. Muchas gracias, tan eficiente siempre los enigmas de los tiempos. En nuestro canal de YouTube pueden buscarnos, tenemos una serie increíble de temas, y muchos van anexos pues a este del matrimonio y de lo que es el contexto cristiano, cómo debemos de seguirlo y cómo debemos de vivir para presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios, porque ahí está escrito lo que tenemos que hacer. Bueno, oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos por este privilegio inmenso que tenemos, Señor, inmerecido, Dios, de abrir las Sagradas Escrituras,
para poder encontrar en ella, Señor, la revelación, la fuente, Señor, de la verdad, Padre Santo, y el camino, Señor, recto en el que nosotros como hijos de Dios, tuyos, Padre, que queremos agradarte, Señor, y vivir en una forma pía delante de tu presencia, Señor, podamos aprender para hacerlo, Señor, en la forma como conviene, Dios, como hijos tuyos y representantes del reino de los cielos. Con un carbón encendido, Señor, en mi boca, abre, Señor, la vía a los entendimientos de mis hermanos y la mía. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Pon lenguas de sabios, Señor, en cada uno de nosotros cuando hablemos de este tema tan importante que es el vínculo perfecto del matrimonio y que es la base, Señor, a nivel internacional, Dios, de todas las sociedades y del mundo entero, Padre. Te pedimos, oh Dios, tu dirección a través de tu Santo Espíritu en el nombre y en los méritos de aquel que lo merece en Cristo Jesús. Amén. Bueno, oro con tanto enfatismo en esto, porque amigos, el matrimonio es algo importantísimo. Y estuvimos viendo del noviazgo, va a ser un pequeño reprise del noviazgo, porque esa es la tercera parte. Entonces pasamos del noviazgo al matrimonio ya. Y ahora vamos a hablar, ya entramos a las ligas mayores, como les decía la semana pasada a los jóvenes. Hay amigos que hicieron la consulta, y a mi amigo David y a mi amigo Nicole, y gracias de verdad por el comentario. Espero que no les haya servido y que ahora esa nueva etapa que ustedes quieren emprender como matrimonio les pueda servir y entendamos ante todo que esto es un pacto, esto es un compromiso. El matrimonio no es algo que nosotros podamos tomar a la ligera y decir nos vamos a casar porque me agradó sexualmente, tengo empatía con esta persona porque qué lindo que canta, porque qué lindo que karaokea, qué lindo que baila. Hay un montón de cosas por las que la gente hoy día se enamoran y terminan en una iglesia casándose y al final de todo no se dieron cuenta que la persona que tenían a la par no era la persona idónea, pero no se tomaron el tiempo necesario para entender qué era aquello. O tal vez en una inmadurez de tiempo, que también ya lo hemos venido desarrollando. Por eso es que dice, cuando el hombre se hace hombre, deja padre y madre y ya se puede hacer hombre para mantener, entonces se hace del matrimonio. Y a veces no tomamos en cuenta un montón de factores, que cuando ya estamos ahí metidos en ese compromiso, en ese pacto, nosotros no debemos de ninguna forma romperlo. La palabra del Señor nos indica a nosotros y nos dice que Dios, sobre todas las cosas, odia el repudio, el divorcio. Tenemos que entenderlo y hay en nuestros programas como 2, 3 temas con respecto al divorcio. Bueno, y vamos a hablar del matrimonio. Y vamos a ver esos casos tan interesantes de mis hermanos que me están escuchando, y si no hoy, pues bueno, en el día que lo escuchen, hermanos, el amor, el cariño, de verdad, la misericordia del Señor Jesucristo tiene que actuar en nosotros, y el Señor conoce los corazones y las intenciones de ellos. Así que yo no nada más quiero ser enfático y claro de que voy a expresar lo que las Sagradas Escrituras indican. Ok, empezamos. Nuestro versículo lema, que fue el mismo, lo vamos a tomar porque tiene que ver el noviazgo con el matrimonio. Ya se los dije, Proverbios 5, 18 y 19, que nos dice: sea bendito tu manantial. ¿Cuál manantial, por favor? Tu novia, tu pareja que escogiste, con la mujer de tu juventud. Alégrate como sierva amada y graciosa y gacela. Está hablando del noviazgo, de lo que hablamos la semana pasada, de algo lindo, hermoso, que es el preámbulo para esto tan maravilloso que Dios fundó desde la fundación del mundo, instituyó como uno de los vínculos más importantes, y fue el matrimonio. Ok, con la mujer de tu juventud. Recordemos que ese cuentico, lo vimos, de estarse cambiando las novias acá a 2 por año, porque están en promoción, según lo ven algunos, parece, no es de ningún momento ni en ninguna instancia bíblico. Ok, sus caricias, ¿de quién? De esa mujer de tu juventud, te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Ok, el noviazgo, preámbulo de las frases que están abajo ahí del versículo de Proverbios 5, 18 y 19. Te vas a recrear siempre y en todo tiempo con tu esposa que conociste cuando era joven, o la que te enamoraste, a la que te prometiste. Vimos que habían 4 cosas básicas y específicas que la Biblia hablaba con respecto a los novios. Uno, que definitivamente la Biblia solo aprueba los noviazgos de varón y hembra, y bueno, que el Señor tome de verdad las mentes y los corazones de las personas, pues que crean que eso que está escrito en la Biblia no es así, y que Dios actúa en el amor eterno y sin ninguna sección de personas. Bueno, él es claro y enfático que el matrimonio y el noviazgo fue hecho para hombre y mujer,
desde la creación del mundo, dice que el hombre tiene que ser un hombre responsable. Y eso lo dijimos, chicas, despabilense, en el buen término, ¿verdad? Despabilense, no se dejen engañar de chicos que ninis, que no les ofrecen y que nada. Y también tenemos que saber de que la responsabilidad, aunque ahora ha cambiado mucho por la cuestión de la libertad de géneros y la igualdad de géneros y todo el asunto esto que, bueno, trae sus cosas y mejoras y cosas muy buenas y productivas, y la mujer tiene que estar empoderada, y en eso estoy de acuerdo 100%, nada de estar mancillando y pensando que la mujer no puede ni predicar, ni ministrar, ni hacer, ni un montón de cosas, cuando la mujer hoy por hoy es más eficiente y mil veces, creo que, bueno, sinceramente se ha posicionado más rápido en lo que el hombre en toda la historia conocida tal vez ha hecho, porque han tenido poco tiempo y de verdad ya están en las grandes jerarquías a nivel mundial y en todos los sentidos pedagógicos y profesionales y todo lo que ustedes quieran decirme. Yugo desigual, importantísimo. Les dije, chicos, chicas, recuerden, y en esto del yugo desigual le hablo a los matrimonios. Hermanos, amados, queridos de Dios y de mi persona, cuando nosotros escogemos mal, cuando se nos dice a nosotros en el noviazgo, nuestros padres, nuestra familia, nuestro pastor, las personas que nos predican, chicos, no se casen con personas que no sean creyentes porque les va a ir mal. Y después, años después, vemos a las personas quejándose. Es que yo me casé con él, yo era cristiana, pero verás que él nunca, y hasta el día de hoy, toma alcohol, no llega a la casa, se va, es irresponsable, anda con mujer. Entonces uno se queda viendo aquello y uno dice, Padre Celestial, ¿será que no fuimos nosotros lo suficientemente enfáticos y dijimos que el yugo desigual, tenemos que tener cuidado al escoger una pareja en ese sentido? Porque no va a ser la misma naturaleza nuestra, pensamiento, afinidad, intenciones, credo, decisión, dedicación, entusiasmo, amor por las mismas cosas nuestras. Qué pena, no solamente en términos religiosos, tenemos que verlos en todos los términos generales, porque eso nos afecta. Somos seres integrales, alma, espíritu, cuerpo, pero vivimos integralmente, entonces tenemos que fijarnos en todos los aspectos que conllevan nuestra vida. Y este es el tema que les digo, amigos, que tenemos que ponerle mucha atención en ese sentido, porque a veces eso es lo que nos provoca, lo que hoy vamos a ver, algunas de las situaciones que se están dando en los matrimonios. La fornicación, y ahí les puse danger, o sea, peligroso, jamás la fornicación. Jóvenes, creyentes, cristianos, no tengan relaciones prematrimoniales, porque el Espíritu Santo de Dios, que es santo y que no mora con ninguna presencia en pecado, pónganme atención lo que les estoy diciendo, se retira de su relación y entonces es una relación únicamente carnal y humana y no tiene la aprobación divina y llegan a un matrimonio así y ustedes dicen, pero ¿por qué nos pasó esto? Si éramos creyentes, el único error que tuvimos fue que tuvimos relaciones prematrimoniales, pero nos casamos y ya nos metimos al orden. Hermanos, hay un poder legal que usted abre y la Biblia lo dice claramente, no aportillen vallado porque los pica la serpiente. ¿Me entendieron? Así que bueno, eso no y no. La resolución de eso, 1 Corintios 6:9, si no cumplimos nada de lo que no tenemos que hacer en nuestro noviazgo, hay una advertencia clara y referente y puntual en las Sagradas Escrituras. Y aquí vamos a hablar las cosas hoy como son, porque necesito que esto les quede claro a todos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No heredarán. No hay forma que una persona que esté haciendo estas cosas que vamos a mencionar aquí y otras más que vienen dentro de la listita de 1 Corintios y en Romanos capítulo 1 y en algunos otros capítulos, versículos también de las Sagradas Escrituras que nos indican la listica, que no tenemos que caer, hermanos, pero si es una lista que yo pienso que no es gravoso, los mandamientos son 10 y cumplir esos 10 mandamientos te impiden caer en toda esta otra lista más extensa de pecados y de males humanos pecaminosos. Ok, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los que tienen relaciones cuando son novios, ni los idólatras, ni los adúlteros, para lo que vamos a hablar hoy, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Ok, prematrimonial se llama fornicación. Voy rápido porque tengo que ver muchos versículos. Entonces voy rápido. Prematrimonial se llama fornicación y extramatrimonial, gracias,
como está ahí, se llama adulterio. Dejemos de estar confundiendo las dos cosas. Una muchacha me comentó en esta semana, me dice, vea, yo estoy con un muchacho, pero él es solo y yo no estoy casada, entonces yo estoy en fornicación con él. No, el muchacho era una persona que no está divorciada, está separada. Es que hay unos enredos ahí sexuales a veces en nuestras relaciones que son fuera del orden bíblico, que impiden que Dios pueda actuar en esos matrimonios, en esas vidas. Y me decía, es más, comenté, puedo hablar del tema, claro, porque nadie la conoce ni la va a conocer nunca, más que este servidor y Dios principalmente, y sabe las intenciones de su corazón y por qué consultan estas cosas. Porque, amigos y hermanos, hay personas que el peso del pecado no les permite, porque todavía el Espíritu Santo te está hablando en tu corazón y te está diciendo que tienes que enmendar tus pasos, hacer sendas derechas a tus pies, para que lo cojo se salga, que sale el camino, vuelva y haga un camino derecho. Y el camino es Cristo Jesús. Tenemos que entenderlo. Entonces, el ejemplo es ella soltera, él divorciado, según entre paréntesis, pero bueno, separado, pero casado. Eso se llama adulterio. Eso no se llama fornicación. Cuando alguna de las dos personas está casada, se llama adulterio. Cuando las dos están sin casarse y se juntan en unión sexual, se llama fornicación. Ok. Aquí empezamos el programa de hoy. ¿Qué es el matrimonio y qué dice la palabra de Dios? Yo quiero que ustedes me abran esa imagen un segundito ahí para que la gente pueda verlo bien y pensemos un segundo en el tema. ¿Qué es el matrimonio y qué dice la palabra de Dios? Cuando voy a dar este tema, lo primero que voy a referirles, amigos y hermanos, y quiero ser bien claro, porque ya tuve la primera observación con respecto a eso. Una persona me dijo, pero bueno, es que recuerde que la mujer y el hombre, en términos bíblicos y por cuestión de un machismo teológico, podríamos decirlo así, ¿verdad? Porque aunque hay personas que dicen que no mencione nunca que la Biblia es machista, pues en un concepto pecaminoso, recuerden que la mujer quedó sujeta bajo del hombre, de su voluntad, por la maldición que hubo en el Edén. Tenemos que entender que esa maldición se cumple hasta el final de los tiempos. Por eso el género femenino ha sido tan mancillado y le han pasado cosas tan terribles a las mujeres que son vasos frágiles. Ha sido porque esa maldición repercute y cae hasta el día de hoy, y hoy por hoy aún más todavía, porque Satanás está sabiendo que su tiempo se acaba, y por eso se levanta contra las mujeres, y por eso se levanta contra los hogares, y por eso se levanta contra nuestros jóvenes, para que estos temas de salvación no lleguen a ellos y se pierdan. Y cuando hablo de esto, voy a leerles lo que la Biblia, las Sagradas Escrituras nos indican con respecto a si es solo para las mujeres o si es solo para los hombres. Porque con el cuentico de que la mujer, si se separa, la mujer no se puede casar, pero no dice nada del hombre, claro que sí lo dice. Y dice que ambos dos, siempre me gusta hacer esa parafrasis, ambos dos tienen la misma culpabilidad o el mismo derecho o la misma responsabilidad. Estos 3 versículos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, entendámoslo. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Recordemos que Cristo vino a abolir la ley. ¿Pero cuál ley? La ley moral, los 10 mandamientos. No. Vino a abolir la ley de ritos, sacrificios, muchas de las costumbres civiles que eran contrarias al pensamiento de Dios, que era un pensamiento corporativo en la relación del matrimonio. Por eso cuando le preguntan sobre la legalidad del divorcio, y lo explicamos un poco la semana pasada, Jesucristo les dice, eso lo dio Moisés por su duro corazón, por el de ustedes, chiquitos, pero no porque Dios en el principio lo quisiera así, ni nunca lo ha querido así, jamás, porque dice que cielo y tierra pasarán, pero las palabras dadas por el Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, y escritas con el dedo del Espíritu Santo, que es el dedo de Dios,
no pasarán hasta que los cielos y la tierra acaben. Y vea qué interesante, porque se funden, se purifican y después siguen cielos y tierra. O sea que la palabra dice luego que va a ser escrita en nuestros corazones. Así que es para todos. Y ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay hombre, ni hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Aquel legalismo, aquel machismo judío terminó con Jesucristo. Tanto así que incorporaron a los gentiles, y no usted y yo. Hoy, en estas latitudes, no tendríamos la oportunidad de ser salvos. Pero en el Señor, 1 Corintios 11:11, lo que les leí antes estaba en Gálatas 3:28, y lo que les leo ahora está en 1 Corintios 11:11. Dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. O sea que aquí somos exactamente iguales. O sea que lo que es para la ganza, como dicen en Tiquicia, yo sé que en otras latitudes de Centroamérica, ¿verdad? Tenemos algunas de esas costumbrismos. Lo que es bueno para la ganza es bueno para el ganso, y lo que es bueno para el ganso pues también es bueno para la ganza. Así que aquí, hermanos, olvídense de eso, de que la mujer es la que está limitada en los preceptos que vamos a ver hoy día en 1 Corintios capítulo 7. Agarre sus Biblias y empiece a buscar lo que yo les voy a ir leyendo a ustedes, porque les voy parafraseando ese capítulo y vamos a ir desglosando todos y cada uno de los 5 temas que tiene ese capítulo con respecto a lo que es el matrimonio. Matrimonios, divorcios, viudas y matrimonios mixtos. Así que vamos a ver 4 temas que se ponen a veces espeluznantes en los púlpitos. ¿Por qué? Porque si los predicamos o los hablamos como tenemos que decirlos, resulta que se nos fue la 4ª parte de la congregación. Y si socamos un poquito las tuercas y hilamos un poquito delgado, hermano, nos encontramos con un montón de enemistades eclesiásticas. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que dar un sonido certero a la trompeta. Certero es cierto, nítido, que se escuche y que sea claro y conciso. Ok, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo, hermanos, pero todo procede de Dios. 1 Corintios 11:12. O sea, dicho esto, nosotros tenemos que entender que lo que vamos a ver ahora es para hombre y para mujer. No nos tenemos que estar pensando que cuando habla de la viuda es solo la viuda. Qué bonito. Y los viudos, ahí apareció esta semana alguien diciéndome, no, hombre, yo puedo tener, porque si yo quedo viudo de tal edad y con tal cosa, me puedo buscar una muchacha de tal otra y tal. Y todo nos es lícito, de una vez les digo, pero no todos nos conviene. Todo nos es lícito, dijo Pablo, y dice el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero nosotros no debemos dejarnos vencer por nada. 1 Corintios capítulo 7, y quiero que por favor me tomen y me lleven el tiempo porque yo me emociono montones. Entonces, en 1 Corintios capítulo 7 encontramos que Pablo empieza a explicar cuál es el buen desempeño sano, el desempeño que debe tener, los roles, para que nos entendamos, que deben haber en la pareja. ¿Qué tipos de relaciones se mencionan dentro de la iglesia en ese momento de Corinto? Recordemos que Corinto era uno de los puertos más poblados comercialmente del Mediterráneo y tenía la peculiaridad de que era muy libertino sexualmente. Por eso la mayoría de las cartas, usted la ve capítulo 6, empieza a abarcar esta temática. Pablo, y tengo que hacerle referencia, ¿verdad?, escatológica, para que podamos entender, empieza a hacerle referencia con respecto a pecados que habían de fornicación y prácticas que habían sexuales dentro de las iglesias que estaban nacientes en los puertos de Corinto. Entonces, como había tanto desenfreno, eran personas paganas multinacionales que venían de diferentes culturas, de diferentes latitudes, tenían prácticas
polisexuales y un montón de cuestiones ahí de homosexualismo y otras cosas que ustedes, bueno, y saben que a través de la historia, esto no lo está inventando este servidor, sino que se ha demostrado, y que los que poco saben han visto en las películas que todo eso era cierto. Entonces fue muy difícil para Pablo, pero nos dio la posibilidad de entender un concepto que hoy día estamos viviendo en lo que son las relaciones sexuales dentro y ante, pre y post en nuestro matrimonio. Quiero leerles este versículo y quiero ser en algo enfático. Cuando se habla acerca del matrimonio en Génesis, se habla de que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le hizo caer en un sueño, y todos no sabemos toda la historia, y sacó una costilla de él para que fuera carne de su carne, hueso de su hueso, y los bendijo Dios, y vio que esto era bueno en gran manera, y vio que esto era bueno en gran manera. Pero tenemos que recordar, amigos y hermanos, que la recomendación que da Pablo en este versículo en dos partes, y también la da en el versículo capítulo 5 también, bueno, da algunas recomendaciones en Efesios y en otros libros de las 12 cartas que escribió con respecto al mantenerse largo del matrimonio. Y quiero explicarles algo con esto. Mucha gente dice que es que Pablo, ¿cómo iba a hablar de esas cosas? Porque Pablo nunca se casó. Perdónenme sacarles del error, pero Pablo pertenecía a la sinagoga judía. Él era un fariseo de fariseos, y lo menciona bien claro las escrituras, y Pablo en Hechos se menciona que era el dirigente de la sinagoga. No había nadie que pudiera ser parte de la sinagoga, pónganme atención, si no tenía uno de los requerimientos que se necesitaban, que era el ser casado y tener un hogar, dirigir bien su casa. Así que tenemos que entender, y eso es histórico, y cualquier teólogo, cualquier persona de los que hemos estudiado historia y un poquito ahí de algunas otras cosas, nos podemos dar, o les podemos dar a ustedes ese punto, porque no lo tomamos en cuenta. Entonces Pablo habla de algo que sí, que él vivió, pero que en algún momento recomienda como de su propia factura. Tenemos que entender que Dios dijo que era muy bueno, no había pecado cuando eso, entonces el matrimonio era algo perfecto, genial, óptimo, una utopía. Pero después cuando Pablo habla en este versículo que voy a empezar a leer, habla cuando ya había pecado, o por lo menos habían 4.036 años aproximadamente, si las cuentas en números no nos fallan, ¿verdad? De pecado humano. Entonces tenemos que entender que era diferente el concepto antes de la caída del hombre del matrimonio a después de. No con esto quiero decir que el matrimonio sea malo ni que hay que hacerle la cruz. Pero recuerden que la Biblia también explica bien claro en Eclesiastés que es mejor cordón de 3 dobleces, porque así se fortalecen, y que si uno cae, el otro lo levanta. Y el hombre no es bueno que esté solo. Yo conozco a mucha gente que está solo, hombres y mujeres, y amigos, qué pena, pero tienen que buscarle de verdad alguna solución a su vida, porque generalmente una persona que está solo es menos objetiva que cuando tiene una familia, un compromiso, un hogar, y algo, y quién por quién luchar. Ok, con esa entrada, perdón, para que entendamos que este asunto no es jugando. O sea, esto es muy serio, y pónganme atención en estos versículos que vienen. Problemas del matrimonio, 1 Corintios 7, así se llama el capítulo, se llama Problemas del matrimonio, es la carta que Pablo escribe porque estaban llenos de problemas, y todas esas dudas que tienen ustedes, hermanos, son las mismas que habían hace 2000 años. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ya les expliqué el por qué. Porque Pablo ya había tenido la experiencia y sabía lo que era difícil para el servicio de Dios, y también sabía que después del pecado se hacía difícil. Hasta en el versículo 7, ese mismo capítulo, dice exactamente lo mismo. Pero que tenemos que entender que él está dando su punto de vista como viudo. Primero, pero en vista, dice, de tanta inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Quiero ser claro, hermana, que me mencionó eso, que es que el muchacho estaba separado, pero estaba casado, pero que no se había divorciado, pero que era la pareja suya. Hermana, ese marido no es su marido. Ese hombre no es su marido. Y es más, de hecho, no está en condiciones para casarse con usted. Respondo la primera incógnita.
¿Por qué? Porque los dos entrarían en adulterio. ¿Por qué? Porque los dos son conocedores ya del evangelio y saben que están en una unión que no está aprobada por las Sagradas Escrituras. De hecho, ya los dos lo han manifestado y entonces, pues, la única solución que le podríamos ver a esto, si la misericordia de Dios actuara con ustedes, pues alguno o uno enviudaría y entonces podrían casarse. Ese es el tema que sigue. Ok, pero en vista de tanta inmoralidad sexual, esto no aplica para ustedes. Esto aplica para las personas que están viudas, jóvenes, y ahorita vamos a explicar eso, o que están solteras y que se están quemando. Y que dice después en el versículo 5 que antes de quemarse, mejor que se case. ¿Por qué? Porque si se está quemando, mejor cásese. ¿Me comprenden? Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa. Una, no es que tengo dos, me separo, me hago otra, porque, bueno, yo vivo en una zona rural y en el campo se da mucho este asunto de la separación, de que me junto, de que vivo junto, y de que, o sea, no hay nada ni ante Dios ni ante las autoridades que demuestre de que usted está queriendo tener un compromiso serio. Pero para eso es que los pastores y los que estamos enseñando, laicos como este servidor, tenemos que hablarle al pueblo y decirle, tiene que meterse en el orden espiritual y tiene que hacer su propia mujer y su propio esposo. Y eso solo se logra única y exclusivamente ante la iglesia, que es ante Dios y testigos, porque así está estipulado, y ante las autoridades en nuestro país. Salvo, menciono uno de los casos que también en la investigación salió, y me gusta porque este programa es didáctico, entonces ¿cómo aprende uno? Salvo el caso de unos hermanos que están ahí, los dos hermanos son hermanos nicaragüenses de nuestro país vecino nicaragüense, y los dos quieren casarse, los dos quieren hacer esos votos sagrados, indiferente, ellos llegaron a Cristo y ahorita vamos a ver, estoy adelantando un poquito temas, pero es que me sale a la mente esto para mencionar su propio esposo y su propia esposa. Ellos por cuestión de documentos no pueden casarse legalmente en el país. Entonces, como están habitando dentro del país y no van a volver a su país todavía, hacen la consulta, ¿qué ocurre con ellos? Lo único que nos puede decir las Sagradas Escrituras es que tienen que hacer un voto ante la congregación y cuando lleguen a su país, pues legalizar su situación. Pero tienen que hacer un voto correspondiente ante Dios y los representantes delante de Dios aquí en la tierra son los ministros. Tenemos que entender eso. En la tierra, porque intercesores ante Dios y los hombres solamente es Jesucristo. ¿Me entienden? Yo no quiero que haya confusiones con esto, pero sí tienen que hacer un voto también porque tienen que nombrar su propio esposo y su propia esposa. Que no tenga ningún otro matrimonio ni divorcio. Y ahorita explico de las personas que vienen a Cristo cuando han tenido, pueden tener hasta 20, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Segundo, nos dicen esos versículos que el marido debe de cumplir 1 Corintios 7:3. Y en esto también voy a ser sumamente enfático. Me salió una hermana hablando de este tema. Y la verdad es que es importante porque tal vez cuando conversamos con mi esposa y con nosotros algunos temas ahí, las personas tal vez no cuentan o no dicen cosas que tienen en su corazón a sus respectivos pastores. Recordemos que yo no soy pastor, yo soy solamente un laico que me gusta estudiar el evangelio y que he estudiado un poquito algunas temáticas bíblicas y me he profesionalizado en la lectura bíblica porque me he profesionalizado en leer la Biblia. Qué bello es leer las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando vienen a consultarnos a nuestra familia, nos vienen a veces con temas un poco difíciles y eso nos permite abarcar estos temas que muchas veces en las iglesias no les dicen. Por un montón de cuestiones, pero hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra el corazón de nuestra hermana. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. 1 Corintios 7:3. Nos dice la Biblia que usted, hombre, y que usted, esposa, si está casado con obviamente con su esposo, porque si no lo demás serían relaciones prematrimoniales o relaciones ilícitas de adulterio, ¿verdad? Entonces nos habla que cuando usted está casada legítimamente con su esposo, usted no debe de negarse a su esposo. No hay nada que autorice, exceptuando una violencia sexual, una violencia física, que usted esté en peligro eminente
cuando esa persona le solicita tener a usted relaciones o que usted sea, permítame decirlo en este término, violentada. Pero la Biblia dice que si no es por nada de eso, usted no se puede negar. Ni los hombres pueden negarse a la mujer, ni la mujer puede negarse al hombre. Tenemos que entenderlo. O sea, y ahorita voy a tocar algunos temas muy delicados, porque hay personas que están en esta situación de que ellos son creyentes y el esposo no. Pero el tema del yugo desigual aplica aquí, y después en el otro caso la hermana que va a mencionar ahora no, porque ellos llegaron a Cristo los dos y ella se convirtió, pero el muchacho se apartó. Entonces vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Pero cuando usted está en matrimonio, no estamos hablando si es creyente o no creyente. Si usted vino a Cristo y él no se convirtió, mientras él no llegue a violarla, a violentarla a usted, perdóneme que hable así, pero estos términos no son peyorativos, son gráficos y de verdad son enfáticos, porque estos temas se tienen que hablar. De hecho, más que nunca nuestras iglesias están faltas de una transparencia en lo que predican, y es más conveniencia que inducción espiritual. No se puede negar. Es más, no concibo a un pastor diciéndole a una mujer que sí, que si quiere, que él ya no puede tener relaciones con él, por cosas que ni siquiera averigua si puede o no puede, o si la señora está teniendo alguna violencia en ese uso o no. Recomiendan cosas que la Biblia totalmente las desaprueba. Y usted no se puede negar solo, simple y única, exclusivamente, perdone que hable así, solamente porque es que usted no le dan ganas sexuales y que usted quiere entregarse ahora a Cristo que vino al Señor. Entonces estamos en ese sentido pues mal, porque estaríamos incumpliendo lo que las Sagradas Escrituras dicen. Y estoy hablando de una referencia, de una consulta que hubo, pero eso puede ser a la inversa. Siempre lo digo, el péndulo oscila para los dos lados. O sea, hay hombres que no quieren nada con la esposa y se pasan de cuarto y se van a dormir al sillón, y eso ocurre. A veces, bueno, las personas les da ciertos movimientos hormonales, entonces pierden, y todos somos de eso, perdemos algunas o pierden algunas sensaciones y algunos apetitos sexuales por un montón de cuestiones hormonales y químicas en nuestro cuerpo, pero que necesitamos hablarlos con nuestra pareja. Ahora, si por un concepto religioso yo hago un voto de castidad y digo que no quiero tener ninguna relación con mi esposo, no porque me violente, no porque llegue borracho, no porque sea un adúltero, no, única y sencillamente porque yo ahora me dediqué a Dios después de que tuve 20 años de matrimonio con él y ahora me convertí hace año y medio y ya yo no quiero nada con mi esposo. Qué pena, pero la Biblia dice, hermana, que usted está en contra del precepto bíblico. Y si un hombre no cumple también con su deber conyugal, y el deber conyugal es sexual, está también fuera de los principios bíblicos. En el matrimonio nos hacemos uno con la pareja, con nuestro cónyuge, y compartimos toda nuestra vida, todas nuestras ilusiones, lo cual implica no solo una unión corporal, como se los pongo ahí, no solo una unión corporal, sino también es unir todo lo que nosotros somos: corazón, el centro de nuestras emociones, afectos, pensamientos, voluntad. Tenemos que entender eso. La Biblia dice en Efesios 5:31, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, a lo que más amaba, a lo que más usted quería, a lo que usted creía que era lo mejor para usted, y se unirá a su mujer y dormirá en el sillón hasta que la muerte lo separe. Y se unirá a su esposo y estará con él hasta los primeros 20 años. Ya luego no. No, la Biblia dice, y dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué? Porque usted al hacerse una sola carne, tanto lo dice en 1 Corintios capítulo 6, que si usted se mete con una prostituta, y perdónenme el término, no es peyorativo, sino busquen la Real Academia Española y se da cuenta que lo que significa una prostituta, una mujer que trabaja en la calle ofreciendo su cuerpo. Dice 1 Corintios 6, que no tengo nada con ellos, el Señor les toque y les cambie, porque muchos fuimos de la calle y el Señor los cambió, gloria a Dios por eso. Pero dice que si usted se une a una persona en esa condición de pecado, todo lo que esa persona tiene se pasa a usted, porque usted se vuelve una sola carne. Y dice que usted con su esposa tiene que estar compartiendo eso, porque usted tiene que amarla como se ama a usted mismo. Usted no puede negarse a ella no puede negarse a usted. Ustedes tienen que ser y tienen que conocerse y tienen que estar juntos, para que por esto ustedes sigan diciendo, no le den cabida a Satanás.
¿Qué significa eso? Y voy a hablar literalmente, para que no le dé vuelta a su marido, para que no le dé vuelta a su esposa y usted lo obligue a caer en un pecado de eso. ¿Por qué lo obligue? Nadie obliga a nadie. Claro, dice que tropiezos hay, pero hay por los cuales un tropiezo viene. Muchas veces nosotros con nuestras actitudes dentro de nuestras parejas, matrimonios con nuestras parejas, estamos impulsándolos a realizar, a hacer y a cometer cosas que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que ser sabios, no en nuestra propia prudencia, porque para eso tenemos la Biblia que nos dice en 1 Corintios 7:3 que no nos tenemos que negar ni a nuestras esposas ni a nuestros esposos. ¿Cuánto me queda tiempo? Punto 3. Punto 3. Y aquí es donde decía mi abuelo, la chancha dobla el rabo. 1 Corintios 7:8. Digo pues a dos tipos de personas, a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería quedarse como yo. Les expliqué que Pablo probablemente haya sido enviudado y no tuviera hijos, vaya, porque era un hombre joven. Recuerden que cuando Pablo le tiraron a sus pies el cuerpo de Esteban, dice, y tiraron el cuerpo de Esteban a los pies de un joven fariseo de la sinagoga llamado Saulo de Tarso. Y estamos hablando en el año 33, cuando Pablo escribe 1 Corintios en el año 66, han pasado 33 años más. Y digamos que él pudo haber tenido en ese tiempo unos 30 años también, porque ya era un hombre de guerra, mayor de 22 años. Entonces, y ya tenía que haber estado casado, entonces rondaba entre los 22 y 30 años. Ven qué interesante esto, para que vayamos conociendo ciertas cosas ahí de teología, hermenéutica y escatología que nos puedan servir en algún momento para tener un poquito más de percepción de lo que el contexto bíblico quiere enseñar. Ok, digo pues a los solteros y a las viudas por la situación de Pablo, que bueno sería quedarse como yo, sin casarse, pero si se están quemando, ese es el versículo que sigue diciendo, mejor cásense. ¿Entienden? Pero habla solamente de dos gremios. Pusieron atención en el versículo que se lo rayé ahí. Dice solteros y viudas. Hermano y hermanos en general y todos nosotros, no está inventando de que usted se divorcia y que usted se puede casar porque es que mi ex esposa se fue con otro ahí, se acostó con otro y me dejó botado y ahora yo quedé libre para casarme. Qué pena, pero no. Dice que los únicos que están autorizados para casarse son a los que se le muere la pareja. Y aquí es donde les dije que no les iba a gustar. Y los que están solteros. Después de ahí, ya no. Y a los que se le muere la pareja, y vamos a ver hasta qué edad. Porque ahora vamos a ver si nos da tiempo y si no quedará para la otra semana o para el próximo programa esto, pero no es para todos. Dice que los únicos que pueden volverse a casar nuevamente son los que están viudos o solteros, o viudas y solteras. Vamos a analizar las viudas, ¿ok? En ese tercer punto, más a la verdad. Ok, me quedan 10 todavía. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Más a la verdad. Vean qué interesante. Es viuda más la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Vean las que aplican como viudas. Y la que ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Dice Pablo, o sea, la que es viuda de verdad, la que ya se hizo una señora mayor, la que ya de verdad tiene hijos que la mantienen, porque ahí menciona la Biblia y vamos a verlo ahora en estos 10 minutos. Hay personas viudas que se recomienda que se casen y hay otras viudas que se recomienda que no se casen. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Y eso es algo interesante. Les voy a decir por qué. Porque tengo la consulta de una hermana de una edad muy avanzada que anda buscando novio. Perdone que hable así, pero la verdad es esto. Y la hermana, si me llega a oír, pues qué bendición, porque hemos hablado del tema y en realidad la Biblia indica que no es conveniente de que eso se haga. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque hay una cuestión bíblica que indica que la mujer que enviuda a cierta edad se tiene que incorporar más al servicio de la Biblia, de la iglesia, al servicio eclesiástico. Eso es lo que dice la Biblia. Y también indica lo siguiente, ok. Pero si alguna viuda, vea, hablo de estas viudas que son mayores y que no necesitan casarse. Y ahora vamos a ver la edad que indica y que dice la Biblia que más es el aproximado. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos
son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite. Cuando se habla que una persona tenía que volverse a casar cuando enviudaba, era solamente a dos tipos. Una, las personas viudas jóvenes, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente versículo, y las que tenían hijos muy pequeños que no pudiera mantenerlos. Las que enviudaban y no se casaban más llegaban a ser parte de la manutención que tenía el pueblo judío y la iglesia o la sinagoga en ese tiempo. Había un ministerio que solventaba a las viudas y los pobres. Ahora nosotros, como en la iglesia no tenemos ese concepto, entonces pensamos que no, que está bueno que se case, perdóneme el término, no quiero ser peyorativa, a la que se case la doñilla esa con aquel viejillo, porque el viejillo le conviene, porque andamos hasta buscándoles parejas pensando que eso es lo que más conviene, porque muchas veces los hijos lo que quieren es quitarse la responsabilidad o un montón de situaciones más, o un montón de personas ya mayores que dicen que están en Cristo, y estoy hablando con los que somos cristianos, porque las que no somos y los que no somos cristianos, esto ni les importaría, pero los que somos y las que somos cristianos, tenemos que entender que hay un tiempo para todo. Eclesiastés 3 no lo dice. En todo lo que necesite, así como antes ella los cuidó y los ayudó, esto es lo que Dios quiere que se haga. Decía que las viudas que tenían hijos que los mantuvieran, o sea, si una mujer se había casado a los 40 años, a los 20 años, que ya era una mujer, 18, 20 años, y ya tenía hijos que lo pudieran mantener, tenía que tener hijos de 23, entonces tenía que tener aproximadamente unos 43 años, 50 años, y si entonces a esas edades ya no necesitaba andar buscando que la mantuvieran ni nada, porque tenía hijos que la mantuvieran, tenía una relación de parejas, tenía un montón de, no tenía una relación de pareja, pero tenía una relación familiar, y entonces no había tanta la necesidad. Pero vemos lo que nos dice también Pablo con respecto a las jóvenes. Aquí sí quiero que entiendan, hay una recomendación. No es que usted, hermana, si tiene 60 años y le salió un novio, allá usted, todo no es lícito, vuelva a lo mismo, todo no es lícito, pero no todo nos conviene, todo no es lícito, pero analicemos qué nos sirve y de qué nos vamos a dejar vencer y de qué no. Ok, vea lo que nos dice en 1 Timoteo 5:14, qué lindo ese versículo, porque también explica muy bien cuáles eran las viudas que podían o que estaban más facultadas para poderse casar. Por eso exhorto, decía Pablo en 1 Timoteo 5:14, y apúntese y lea, a las viudas jóvenes. ¿Por qué las viudas jóvenes? Y a las que no tenían hijos, a que se casen y tengan hijos. A las viudas, ¿cuáles? Jóvenes, a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar, y no den lugar a las críticas del enemigo. O sea, no se pongan para que hablen de ustedes, porque ustedes, muchachas bonitas, jóvenes, van a andar buscando o van a andar siendo buscadas, y eso se va a prestar para mucha cosa. Pero una persona ya adulta, mayor, yo tengo 56 años y amo a mi esposita sobre cualquier cosa en este mundo, porque es después de Dios la persona a la que le tengo que rendir, pues, de verdad, más cuidado. Y después de ahí mi hija y mi mamá y todo el asunto que conlleva la familia, iglesia y de alrededor comunidad y todo lo que va en nuestros respectivos círculos. ¿Me comprenden? Pero nosotros tenemos que entender que las viudas jóvenes y las viudas jóvenes tienen que cuidarse. ¿Por qué? Porque si nosotros, porque si no se casaban en ese momento, muchas de las personas jóvenes que enviudaban iban a estar propensas a que Satanás las atacara y las hiciera caer. Pero las hiciera caer. Pero de ninguna forma las viudas mayores de 70, y pueden leer 1 Corintios capítulo 5 para que lo entiendan. Las viudas ya de 70 años no se casaban, las tenían que ver, si no tenían hijos, la sociedad entre 60 y 70 años, y ahí explica muy bien. No lo puse ahí porque en realidad se nos iría mucho por el tiempo y solamente en eso, pero podemos hacer un programa de esos si así se requiere. Pero la hermana, si usted pudiese tener ese don de continencia y pudiese quedar así, ¿qué recomendaba la Biblia? Fue la pregunta. La Biblia recomienda que las personas mayores y que tienen hijos, como el caso suyo, que la mantienen y que tienen un hogar bonito, que tienen esa relación de familia, aunque no sea de pareja, usted puede vivir tranquila, feliz y servir a Cristo. Y leamos el primer versículo que nos dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Sí, gracias por el tiempo. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones
noche y día. Mi recomendación es a los 60 y resto de años, que eso fue lo que hablamos, no pongo más años porque no me recuerdo bien el número que sigue después del 6, pero a los 60 y resto de años, hermana, mi recomendación bíblica es de que usted se dedique a Cristo Jesús y sea feliz. Ahora, eso es una cuestión muy personal, esa es mi recomendación. Oye, listo. ¿Se puede o no se puede casar una persona que enviuda? En definitiva, sí. Lo vamos a ver, 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada a su marido. Y lo mismo es el marido. Volvemos a lo mismo, porque aquí hay mucha gente que dice que todo es solo la mujer. No, no, no. También el marido, volvemos a lo mismo. O sea, y voy a mencionar enfáticamente, una persona de 60 y resto de años, pero he visto un montón de hombres, y los he visto con un montón de hombres que se quedaron sin la esposa y hoy por hoy metidos en iglesia, y usted los oye hasta participar en las iglesias y todo, y enamorando a cuanta chiquilla de 25, 22, 22, y hasta a veces hasta los ve uno tirándole el anzuelo hasta chiquitas más chiquitas, como de 18 y 20 años. Entonces uno se pone a ver un concepto de estos, en qué mente están mis hermanos. Y hablo así, perdónenme, qué pena, pero por la verdad crucificaron a Cristo. La mujer casada, yo no soy Cristo, ni mucho menos, pero hay que decir la verdad. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre. ¿Queda como libre? ¿Cómo queda usted si su esposa muere libre? Pero si queda de 60 para arriba, ¿le conviene casarse o no? Dice la Biblia que no. Si usted tiene hijos, que lo mantengan, pues no. Y si no tiene hijos, en las iglesias hay que ayudar a las viudas solas y a los viudos solos. Entiéndame, pastores, entiéndame, dirigentes de iglesia, entiéndame, comunidades evangélicas a nivel nacional e internacional, las viudas y los huérfanos, ministerio que se nos ha olvidado. Dice, queda libre para casarse, ponme atención aquí, con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Hermana, no sé, porque eso no lo hablamos, pero si el joven o el señor, no sé qué será, que le gusta a usted, no es cristiano, ni lo piense, ni lo piense. Dice que tiene que casarse en el Señor, con todos los requerimientos que le da la Biblia, en edad, en situación y en relación. Oiga, para que usted pueda casarse en el orden del Señor. Yo creo que en eso tenemos que ser claros. Cuarto punto, y no sé cómo estoy, pero creo que con este me voy a quedar para la próxima. El cuarto, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice Pablo, esto no es un consejo mío, esto es una ley divina, una ley que no se quebranta, es de Dios, del Eterno. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y que el marido no abandone a la mujer. Hermanos creyentes, si somos creyentes, tenemos que estar ahí. Difícil, claro que sí, claro que sí. Es difícil el matrimonio hoy por hoy. Antes era una bendición genial, la utopía, pero el pecado hizo que nuestros matrimonios a veces sean difíciles. Pero la normativa de Dios que manda Él es que nos mantengamos unidos. Y vamos a ver en qué casos se puede separar uno o no se puede separar. Y nos quedó lo de las relaciones mixtas, de las parejas mixtas, que llegan a Cristo y se convierten, o que llegan y que uno de los dos se convierte y el otro no, o que llegan a Cristo, o que llegan al matrimonio, uno divorciado y otro sin divorciar, pero hay que ver en qué momento y en qué situación llegó ante la iglesia y ante Dios para ver si se puede o no se puede casar. Todos esos temas los vamos a estar desarrollando en nuestro próximo programa aquí en Los Enigmas de los Tiempos. Mi nombre es Freddy Peña, esta es la 930 Radio Costa Rica y les espero el próximo miércoles para un nuevo programa. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto.